Somos estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad estamos presentando un proyecto encargado por el ingeniero Juan Acosta. Los temas que vamos a tratar son arreglo iónico, proyecciones estereográficas, dislocaciones, difusión y la ley de Schmidt. Mi nombre es Jesús Correa Ayala y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo de organización atómica. Los temas que vamos a tratar son estos y empezaremos por estructuras cristalinas. El ordenamiento atómico en los sólidos cristalinos se puede describir representando en los puntos de una red, en los vértices de los puntos de una red a los átomos de una red tridimensional. Cuando hablamos de una celda unitaria, nos estamos refiriendo a una porción de una red cristalina, y una celda unitaria se puede describir con los valores de sus puntos en un punto colocando un eje ABC que se llaman parámetros de red y sus ángulos alfa, beta y gamma. Un sistema cristalino consiste en la forma o tipo que tiene una celda unitaria. Por ejemplo, esta celda es una celda unitaria cúbica, o aquí podemos ver a una tetragonal o una ortorrómbica. Y la estructura cristalina quiere decir el ordenamiento de los átomos dentro de un sistema cristalino. Por ejemplo, esta es una cúbica simple, porque los átomos se ubican en los vértices del cubo. Entonces su sistema cristalino es cúbico y su estructura cristalina sería cúbica simple. Esta tendría una estructura cúbica centrada en las caras y esta es una cúbica centrada en el cuerpo. Y así cada sistema cristalino tiene ciertas variaciones dentro de su estructura. Cuando hablamos de los metales, y en su mayoría casi el 90%, estos solidifican en tres estructuras cristalinas importantes: la centrada en el cuerpo, cúbica; la cúbica centrada en las caras; y la hexagonal compacta. Antes de hablar de cada una de ellas, tenemos que conocer el número de coordinación. El número de coordinación indica el número de puntos tangenciales con que un átomo se topa dentro de una red cristalina. Por ejemplo, el átomo que estamos viendo de color rojo topa a 6 átomos, entonces su número de coordinación sería 6. El factor de empaquetamiento atómico es un indicador del volumen que ocupan los átomos dentro de una celda cristalina. Por ejemplo, aquí en esta celda habrían 2 átomos y la celda tendría un volumen de arista al cubo. Entonces el porcentaje de volumen que representan los átomos dentro de nuestra celda se le conoce como factor de empaquetamiento atómico. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, calculemos el factor de empaquetamiento atómico en una celda de simetría ortorrómbica que tiene esta forma, donde A, B y C son conocidos y además tiene una densidad y un peso atómico, y el radio atómico tenemos los tres valores. Entonces, la densidad se conoce como la masa sobre el volumen. En este caso vamos a analizarlo solamente dentro de una celda. Así que sería masa. La masa dentro de una celda se podría decir, como dentro de una celda solamente existen átomos, sería el número de átomos por el peso de cada átomo. El número de átomos no lo conocemos, pero el peso sí, sería el peso atómico sobre Avogadro. El peso atómico ya es conocido y Avogadro es un número conocido, entonces podríamos calcular el número de átomos, que aproximadamente es 4. Con ello podríamos ir a la ecuación del factor de empaquetamiento, que es el volumen de los átomos dentro de la celda sobre el volumen de la celda. Y calculándolo sería 53.6%. Ahora hablemos de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, o BCC. La estructura cúbica centrada en el cuerpo proviene de esta red cristalina
donde se toma una celda unitaria que tendría esta forma. La celda unitaria cúbica BCC cumple con una propiedad importante, y es que dentro de la celda hay dos átomos. En cada vértice hay un octavo. En conclusión, dentro de la celda habrían dos átomos. Además, en la diagonal del cubo se toparían estos átomos. Entonces, 4 veces el radio cumpliría con a raíz de 3, que es la arista del cubo, y cumpliría con esta ecuación. El número de coordinación sabemos que es el número de puntos tangenciales con que un átomo se topa dentro de una celda, así que serían 8. Y el factor de empaquetamiento es el volumen de los átomos en la celda sobre el volumen de la celda, y sería un número de 0,68. La estructura cúbica centrada en las caras, o FCC, proviene de esta estructura cristalina en la cual se ha tomado una celda unitaria. La celda unitaria cumple con las siguientes condiciones, y es que dentro de la celda unitaria FCC se encuentran 4 átomos. Se puede notar dentro de esta celda que hay 4. Además, en el lado de la arista raíz de 2, o sea, un lado de una diagonal de un cuadrado de las caras, cumpliría con 4 veces el radio, o sea, a raíz de 2 igual a 4r. El número de coordinación sería 12, se puede deducir de esta figura, y el factor de empaquetamiento atómico sería el volumen de los átomos en la celda sobre el volumen de la celda. Así sería 0,74. La estructura hexagonal compacta proviene de esta celda, en la cual se ha tomado su celda unitaria, que es esta, y cumple con la propiedad de que existen 6 átomos dentro de una celda unitaria hexagonal compacta, y además este es un hexágono regular, donde cogiendo un triángulo sería un triángulo equilátero, y el lado de este triángulo cumpliría con 2 veces el radio, como se puede ver acá. Por tanto, la arista sería, sería 2 veces el radio. El número de coordinación sería de 12, y el factor de empaquetamiento atómico de 0,74. Las posiciones de los átomos en las celdas unitarias cúbicas, o en general en cualquier celda, se puede describir solamente con un origen coordenado en un vértice de la celda y tomando las mediciones respectivas, como este punto P, la cual ha sido tomada desde un vértice M de una celda, y sus coordenadas serían de 1/4, 1 y 1/2. Las direcciones en las celdas unitarias cúbicas son las descomposiciones sobre cada eje coordenado de una dirección. Tomando un eje coordenado, por ejemplo en este caso O, hemos descrito estas dos direcciones. Calculemos las direcciones 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Tomamos un eje coordenado en O, en la celda, en un vértice, y calculamos si fue 1, 0, 0, entonces en el eje X sería 1, en el Y 0 y en el Z 0. Entonces tendría esta dirección. Para el 1, 1, 0 sería 1 en el eje X, 1 en el eje Y y 0 en Z. Para el 1, 1, 2, primero el 2 no podría encuadrar dentro de nuestra celda unitaria, así que tenemos que reducirlo a mínimos menores a 1. Entonces a todo dividimos entre 2 y ponemos en X sería 1/2, en Y sería 1/2 y en Z 1, y la dirección quedaría definida de esta manera. Para el 1 raya 1, 0, si colocásemos nuestro origen en este punto, 1 negativo se iría por el eje negativo de las X y saldría de nuestra celda unitaria. Por eso es que tenemos que cambiar de origen. En este caso es conveniente colocarlo en este punto O y decir 1 negativo hacia este lado, el 1 sería en el eje Y positivo y en Z sería 0, por tanto quedaría la dirección definida dentro de la celda. Para el caso del 3 raya, 2, 1 raya,
Primero tenemos que reducirlo a números menores a 1, por tanto dividimos entre 3 a todo. Luego, 1 raya y 3 raya se tendrían que mover desde el origen inicial, que era este, hacia O, para que queden definidos dentro de nuestra celda. Y la dirección quedaría definida como se muestra. Densidad lineal. La densidad lineal se define como el número de diámetros cortados de los átomos en una cierta dirección. Por ejemplo, en esta celda unitaria, que es la FCC, en la dirección 110 corta estos átomos de esta manera, y el número de diámetros serían 2. La familia de direcciones es simplemente el número de direcciones que existen y que cumplen que la densidad lineal es igual siempre. Por ejemplo, la dirección 111 forma una familia de todas estas direcciones. Calcule la densidad atómica lineal en la dirección 110 de la celda FCC, cuyo parámetro de red es 0.361 nanómetros. La celda FCC es esta, por lo tanto, y la dirección 110 es esta, por tanto, la dirección corta sobre la base de esta forma. Según la ecuación de densidad lineal, sería el número de diámetros cortados de los átomos sobre la longitud de su dirección. El número de diámetros se pueden ver que son 2, y la longitud de la dirección sería la arista por la raíz de 2. Y eso nos daría la densidad lineal. Direcciones en las celdas hexagonales. Se va a formar y se va a cumplir las mismas leyes que se hacían en las celdas cúbicas, pero en este caso vamos a utilizar 4 ejes. Y además siempre se tiene que cumplir que la suma de los dos primeros sea igual al negativo del tercero. Por ejemplo, ubiquemos la dirección 0001. La dirección 0001 ubicaríamos en A1 y en A2 y en A3. 0 caería en este punto y 1 en el eje Z. Entonces la dirección sería la línea de azul. La dirección 11 raya 00 sería para el eje A1, 1, para el eje A2, 1 negativo, que sería por acá, y 00 para el eje Z, por tanto quedaría de esta manera. Y para la dirección 112 raya 0, cogiendo nuevamente con los 4 ejes, quedaría esto. Pero siempre se cumple que la suma de los dos primeros es el negativo del tercero. Los planos en celdas unitarias cúbicas. Los planos en celdas unitarias cúbicas cumplen 3 propiedades más importantes. La primera es elegir un plano que no pase por el origen que hemos tomado. La segunda es, al plano se le sacan sus inversas y se las intersecta con los ejes coordenados. Y luego se reduce a mínimos enteros, si es que hubiese infracciones. Por ejemplo, el plano 101, que se representa entre paréntesis. El plano 101 se sacan las inversas, sería 1 infinito 1. Y estas inversas son las que se grafican dentro de los ejes coordenados tomados en nuestra celda cúbica. En este caso sería 1 para el eje X, 1 para el eje Z e infinito con el eje Y, o sea, nunca lo llega a cortar. Y el plano quedaría de la siguiente forma. El 1 raya 0 igual, sacamos las inversas, sería 1 raya infinito. Y como el 1 negativo sale de nuestra celda, si es que lo cogiésemos en este punto, el origen, cambiamos de origen en este punto conveniente para que el plano quede dentro de nuestra celda. Y así cogemos las intersecciones que son estas y obtenemos nuestro plano. Para el plano 221, primero invertimos y quedaría un medio 1 y las graficamos dentro de nuestros ejes. Determinemos los índices de Miller del plano cristalográfico mostrado. Lo que vamos a hacer es coger un origen, pero en este caso
No podemos coger ninguno en el vértice del cubo porque no cumpliría con sus intersecciones. Así que lo que podemos hacer es mover el plano un cuarto hacia este lado. Entonces el plano quedaría de esta manera. Esta medida ya la podemos calcular y sería 5/12. Y cogemos un origen en un vértice de la celda conveniente, en este caso este punto. Luego cogemos las intersecciones, que en este caso con X se corta en 1, con Y se corta en -5/12 y con Z infinito porque nunca lo coge. Invertimos y obtenemos los índices de Miller, que son estos. Pero como hay fracciones, multiplicamos por 5 a todo y nuestro plano quedaría definido. Se muestran 3 planos cristalográficos y nos piden calcular a qué sistema cristalino pertenecen y están ubicados en estos planos. Lo que vamos a hacer es ubicar estos planos y ubicar estos tres planos, pero de alguna forma que cumplan con un sistema cristalino. Así que podemos coger la diagonal, porque la diagonal es igual para los tres, y al graficarlo sería el plano 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Ubicamos cada uno de estos 3 planos que nos dan en sus respectivos planos y nos quedaría esto. Aprovechando que las diagonales son iguales, obtenemos una celda ortorrómbica centrada en las caras. Además nos piden calcular el peso atómico si nuestra densidad es 18.91. Entonces, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, o sea, el número de átomos por el peso atómico sobre Avogadro, sobre el volumen de la celda. Y eso podría calcular nuestro peso atómico, que es 42.7 gramos mol. Los planos en celdas unitarias hexagonales se prosigue de la misma manera como se hacía en las cúbicas. En este caso el 0, 1 raya 1, 0, invertimos y los ubicamos cortando a los ejes, a los 4 ejes. Para el caso 1 raya 2, 0, invertimos e intersectamos estos puntos de acá con los 4 ejes. Igual para estos 2 ejemplos más, invertimos y ubicamos las intersecciones con los 4 ejes. Densidad planar. La densidad planar se define como el número de átomos cortados con su centro sobre el área del plano. Por ejemplo, en la celda cúbica centrada en el cuerpo, el plano 1, 1, 0 corta de esta forma a los átomos. La familia de planos. Una familia de planos se define como aquellos planos que tienen una misma densidad planar. Por ejemplo, el plano 1, 0, 0 es equivalente a estos 3 planos y forman una familia. Calculemos la densidad planar del plano 1, 1, 1 en la red FCC si su constante de red es 0.361 nanómetros. La celda FCC es esta. Si cortamos con el plano 1, 1, 1, obtendríamos esta celda. Y esta celda es a raíz de 2 el lado del triángulo. Por tanto, la densidad planar sería el número de átomos cortados por su centro. En este caso existen 3, 2 sobre el área de este plano, que sería a raíz de 2 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y obtendríamos la densidad planar. Polimorfismo. El polimorfismo es la existencia de algunos átomos o algunas estructuras en diferentes formas cristalinas. Esto se da a diferentes condiciones de temperatura y de presión. Y la alloentropía es un tipo de polimorfismo, pero solamente se da para metales puros. Por ejemplo, aquí tenemos al hierro. El hierro se comporta como una estructura BCC desde menos 273 a 912 grados. Y se comporta como un FCC de 912 a 1394 grados. Es decir que a medida que va cambiando su temperatura, el hierro va cambiando su estructura.
tenemos un ejemplo que el hierro cambia de BCC a FCC pasado de 912 grados. Su constante de red en BCC es 0.293 nanómetros y en FCC es 0.363 nanómetros. Cambia de BCC a FCC. Sus constantes de red son estas. El número de átomos en BCC sabemos que es 2 y el número de átomos en FCC sabemos que es 4. Entonces el volumen en BCC sería el volumen de la celda sobre el número de átomos. Y aquí igual el volumen en FCC, el volumen de la celda, que es A cubo sobre 4. Y la variación de volumen que nos piden sería el volumen final menos el inicial sobre el inicial por el 100%. Y esto nos da un valor de menos 4%. Quiere decir que hubo compresión. Es decir, se redujo el tamaño de la celda. Espacio interplanar o distancia interplanar es la distancia entre dos planos paralelos, el cual uno está en un origen indicado y el otro es el más cercano al primero. La distancia interplanar HKL se define como el parámetro de red de la celda sobre la raíz de la suma de cuadrados de los índices de Miller del plano. En una celda cúbica, el plano 110, por ejemplo, su distancia interplanar a otro plano cercano a él, que estaría en este punto C, tendría una cierta distancia interplanar 110. Calculemos el espacio interplanar del plano 310 de un elemento BCC cuyo parámetro de red es 0.1587 nanómetros. Además, calculemos el radio atómico del elemento. La distancia interplanar HKL está definido con esta ecuación, por lo tanto, reemplazando valores nos quedaría el parámetro de red. Además, como es BCC, A raíz de 3 se cumple que es igual a 4R, por lo tanto, R ya lo podemos conocer. Sitios intersticiales. Los sitios intersticiales son los espacios que dejan los átomos cuando estos se interponen entre sí. Por ejemplo, los átomos que vemos de color azul, cuando se interponen entre sí, dejan un espacio en su centro, donde está ubicado este átomo rojo. A este espacio se le conoce como sitio intersticial, en el cual se pueden ubicar átomos más pequeños dentro de nuestra celda. Se dice que son espacios intersticiales cúbicos cuando el número de coordinación es 8. Son sitios intersticiales octaédricos si el número de coordinación es 6. Y son sitios intersticiales tetraédricos si el número de coordinación es 4. Estas son las relaciones R sobre R de los sitios intersticiales. Aquí podemos ver cuando un átomo está en un sitio intersticial tetraédrico o octaédrico o cúbico o triangular. Nuestras celdas que nos importan, en este caso la BCC, sus sitios intersticiales tetraédricos están ubicados justamente a un cuarto hacia adentro sobre la mitad de esta arista. Si lo ubicamos en el sitio tetraédrico, estaría justamente en el tetraedro de color rojo, en el centro. Los sitios intersticiales octaédricos de la celda BCC están ubicados en estos puntos, en estos átomos negros que se pueden ver. Y su celda octaédrica se puede ubicar de la siguiente manera. Justamente en este punto estaría nuestro sitio intersticial, en el cual se puede ubicar un átomo más pequeño. Los sitios intersticiales tetraédricos de la FCC se ubican exactamente en este punto, que son las diagonales de la FCC. Son en total 8. Los sitios intersticiales octaédricos en la celda FCC se ubican en estos puntos, y el octaedro más conveniente es este. Y los sitios intersticiales para la celda HCP, tetraédricos de esta manera y octaédricos en este octaedro. Aquí se puede ver que un tetraédrico podría ubicarse en este hueco de aquí y un octaédrico en este hueco de aquí.
Calculemos la relación R sobre R para los intersticios octaédricos de la celda FCC. Los intersticios están ubicados en los puntos de negro. Entonces podríamos coger el octaedro de esta manera y trazar la diagonal del cuadrado de su base. Con este cuadrado diríamos 2 veces raíz de 2, que es la diagonal del cuadrado, igual a 2 veces el radio atómico más 2 veces el radio del intersticio. Por tanto, R sobre R 0.414. La relación R sobre R para los intersticios tetraédricos BCC, tomando la BCC, su intersticio tetraédrico se ubicaría en el centro de este tetraedro. Por tanto, descomponiendo su geometría sería A cuartos, A medios y R más R, porque aquí se juntan los dos átomos. En este triángulo, entonces, A cuartos tiene una relación con el radio de los átomos de su estructura, con la relación A raíz de 3 igual a 4R. Por tanto, obtenemos este triángulo y por Pitágoras podremos deducir la expresión R sobre R. Cristales iónicos. Muchos materiales contienen enlaces iónicos entre sus cationes y aniones, y estos se juntan para estabilizarse y obtener una neutralidad eléctrica. Por ejemplo, en la forma AX de un cristal iónico, se cumple que el número de coordinación de A y de X, del anión y del catión, son iguales, porque sus valencias son iguales. Por ejemplo, en el caso del CO2, el silicio tiene un número de valencia de +4 y el oxígeno un número de valencia -2. Por tanto, el silicio tendría el doble de número de coordinación que el oxígeno. Además, habría en una celda de CO2 el doble del número de átomos de oxígeno que el número de átomos de silicio. A menudo los cationes se ubican en los puntos de red de una celda unitaria y los aniones en los sitios intersticiales. La estructura del cloruro de cesio, su estructura es una cúbica simple, o sea, los átomos, los cationes, que es el cesio, se ubicaría en estos puntos de red y en el sitio intersticial cúbico se ubicaría el cloro. Por tanto, nuestra celda quedaría de esta manera. Además, la relación entre su parámetro de red y los radios sería tomando la diagonal, en este caso 2 veces el radio del cesio más 2 veces el radio del cloro igual al parámetro de red por la raíz de 3, que es la diagonal del cubo. Para la estructura del cloruro de sodio, su estructura es FCC, es decir, el cloro se ubica en los puntos de la FCC y los sitios intersticiales octaédricos de la FCC están ubicados los sodios. La relación entre los radios y su parámetro de red de la celda cúbica se puede definir tomando un lado del cubo, o sea, 2 veces el radio del cloro más 2 veces el radio del sodio igual al parámetro de red, que sería A. Para la estructura de la blenda de zinc, su estructura es FCC y los puntos de red se ubica el zinc, y en los sitios intersticiales tetraédricos de la FCC se ubicaría el sodio, el azufre, pero solamente son 4. Su formación es de esta manera. Los puntos de azul son los azufres y los puntos de amarillo los zinc. Una gráfica tridimensional es esta, donde estos son los sodios, los azufres y estos son los zinc. A raíz de 3 sería 4 veces el radio del zinc más 4 del radio del azufre, tomando la diagonal del cubo. La estructura de la fluorita, KF2, su estructura también es FCC y los sitios intersticiales tetraédricos están cubiertos por el flúor, pero son los 8 sitios tetraédricos que tiene la FCC. En este caso, vista de una visión tridimensional sería esta, donde los puntos de color rosado serían los flúor. Si tomamos la diagonal de este cubo, A raíz de 3 sería igual a 4 veces el radio del calcio
más 4 veces el radio del flúor. Estructura de la perovskita. Su fórmula química es calcio, titanio O3. Su representación en la celda unitaria cúbica. El titanio está en un sitio intersticial octaédrico con los oxígenos. Y el calcio está en los puntos de red de color azul. La relación que cumplen sería la arista del cubo A igual a 2 veces el radio del oxígeno más 2 veces el radio del titanio. Tomando, por ejemplo, esta línea, 2 veces el radio del oxígeno más 2 el titanio sería igual a la arista. La estructura cúbica del diamante. Su estructura cúbica es similar al aspecto de la blenda, sino que vamos a considerar ahora todos los átomos como carbonos. Entonces la relación que cumple sería A raíz de 3 igual a 4 veces el radio del carbono más 4 veces el radio del carbono, o sea, 8 veces el radio del carbono, tomando la diagonal. La vista tridimensional de esta celda sería de esta manera. Calculemos el factor de empaquetamiento atómico de la perovskita. El factor de empaquetamiento atómico es el volumen de los átomos en la celda sobre el volumen de la celda. O sea, el volumen de la celda sería la arista del cubo elevado al cubo. Entonces, 2 veces el radio del oxígeno más 2 veces el radio del titanio al cubo. El volumen de los átomos dentro de la celda sería tanto el volumen del calcio, del titanio y del oxígeno. En el calcio solamente existe un átomo, por 4/3 de pi por el radio del calcio al cubo, considerando a los átomos como esferas. Para el volumen del titanio sería solamente 1 por 4/3 de pi por radio del titanio al cubo, 1 porque hay un solo titanio. Y para el volumen del oxígeno sería 3 veces 4/3 de pi por el radio del oxígeno al cubo, porque existen 3 oxígenos dentro de esta celda. Con ello podremos hallar el factor de empaquetamiento atómico. Tracemos un esquema del plano 110 para la blenda y para la fluorita. La blenda tiene esta estructura y la fluorita esta. Si nosotros trazamos el plano 1, cogiendo un origen en este punto, para ambos, obtendríamos esto. Y aquí cortamos tanto al zinc como el azufre de esta manera, y al calcio como al flúor, de esta forma. Ahora comparemos sus densidades planares. La densidad planar tiene esta ecuación, por tanto para la blenda serían 2 átomos de zinc más 2 átomos de azufre, porque acá en este plano hay 2 átomos de zinc y 2 de azufre, sobre el área del plano, que es A al cuadrado raíz de 2, y eso obtendríamos este valor. Para la fluorita, de la misma manera, ahora hay 2 átomos de calcio y 4 de flúor. Por tanto, la relación entre las densidades planares sería 0.55. Análisis de estructuras cristalinas. Hoy en día se conoce a las estructuras cristalinas gracias al desarrollo de la difracción de los rayos X. Los rayos X utilizan una longitud de onda que se aproxima mucho a la distancia interplanar. Por eso es que ha hecho posible estudiar con más detalle las estructuras cristalinas. Cuando hablamos de una onda en fase, una onda constructiva, decimos que si partimos desde un punto a una onda, ambas en fase, en otro punto final, pasando una serie de eventos, vamos a obtener en fase también a las ondas. Esto va a generar una interferencia constructiva, es decir, la amplitud de la onda va a aumentar, pero no la longitud de onda. Para una interferencia destructiva, partimos desde un mismo punto, 2 ondas en fase, y cuando pasan una serie de eventos, va a suceder que van a llegar al punto final como 2 ondas desfasadas, y eso va a concluir que haga una onda o una interferencia destructiva. O sea que no se registra la onda.
Partimos dos ondas de esta manera, con una cierta longitud de onda, dos ondas iguales de rayos X, porque sabemos que la longitud de onda de los rayos X es aproximadamente igual a las distancias interplanares entre los átomos de una red cristalina. Llegarán al punto P la onda 1 y al punto Q la onda 2. Cuando se refleje en este punto, si es que queremos hacer que las ondas generen una interferencia constructiva, entonces, como la onda 2 recorre este espacio adicional que la onda 1, entonces este espacio adicional debería ser un múltiplo de la longitud de onda. O sea, en el lambda, n es el múltiplo, el número que vamos a multiplicar a la longitud de onda, igual a SQ más QT. Pero SQ y QT es distancia interplanar de HKL por el seno del ángulo θ. Por tanto, n lambda igual a 2 veces distancia interplanar por el seno del ángulo θ. Y a esto se le conoce como la ley de Bragg, donde n es el orden de difracción y son números enteros. El método de análisis de polvo por difracción de rayos X es la técnica que más se utiliza para hacer notar si es que qué estructura cristalina tiene un elemento o un sólido. Lo que se hace es coger en una placa circular de vidrio comúnmente y en el centro se coloca una fracción pulverizada de un sólido y se le hace impartir rayos X desde este punto a distintos ángulos respecto a esta horizontal, a ángulos de 2θ. Y si es que se detectan puntos de rayos X constructivos, se detectarán a ciertos planos. A diferentes picos encontraremos planos distintos y con ello ubicaremos, y con esta serie de valores vamos a ubicar si una celda, qué tipo de sistema y estructura tiene. Esta es la máquina con la cual se hace este método de pulverización. Para poder identificar si una estructura cristalina es cúbica simple, BCC o FCC, lo que se hace primero es, en la máquina de difracción de rayos X, se calcularán los picos a los cuales se han dado interferencias constructivas, a picos 2θ. Vamos a calcular el seno al cuadrado de θ y luego vamos a dividir entre el menor. Ahora, h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado tendrán que tener una de estas siguientes tres formas, de acorde a cúbica simple, a BCC o a FCC. Por ejemplo, calculemos para un experimento de difracción de rayos X, una longitud de onda, se muestran los picos a los cuales se dio la interferencia constructiva. Determinemos su estructura cristalina, los índices de plano que produce cada pico y determinemos el parámetro de red del material. Calculamos seno al cuadrado de θ de cada pico, dividimos entre el menor y buscamos qué relación de números para la cúbica simple, BCC o FCC hay. Podría ser cúbica simple si es que no estuviese aquí el 7. Entonces, como no puede ser cúbica simple, podríamos multiplicar por algún valor que nos dé alguna de esas tres listas. Si multiplicamos por 2, obtendríamos la siguiente relación de números que cumplen exactamente con la BCC. Por tanto, la estructura cristalina que tiene este material es BCC. Los planos HKL serían simplemente haciendo cumplir la relación de cuadrados igual a la suma. Por ejemplo, el 1, 0, la suma de cuadrados de cada índice es 2. Para la suma de cuadrados 4 tendríamos este plano, para la suma de cuadrados 6 este plano, y así formamos en esta lista todos los planos a los cuales se da la interferencia constructiva. Para calcular el parámetro de red, simplemente cogemos la ecuación de la ley de Bragg y tomamos cualquier pico. Por ejemplo, aquí se ha tocado el pico 8, que tiene esta serie de valores.
El seno al cuadrado de θ sería este valor. La longitud de onda de los rayos X es un dato. La suma de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado, en este caso es 16 para el pico 8. Y con esta ecuación se puede calcular el parámetro de red del material. Y eso ha sido todo. Mi nombre es Vicente Espino Sánchez, soy de la Universidad Nacional de Trujillo y continuando con el video, proyecciones estereográficas. Las proyecciones estereográficas son un método que nos permite representar varios planos y direcciones proporcionando un mapeo de estos en un mismo lugar. A su vez, visualizar las relaciones entre planos y direcciones. Estas relaciones pueden ser angulares o de dirección. ¿Cómo se generan esta proyección estereográfica? Se toma la celda cúbica, luego se le coloca dentro de una esfera, indicando que el vértice de la celda se encuentra en el centro de la esfera. Luego se ubican las direcciones de las familias 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y sus respectivos negativos. Estas direcciones, se eligen estas direcciones debido a que son las que, como veremos más adelante, se puede representar cualquier vector en función de estas. Ahora, cuando estas direcciones chocan con la esfera, generan puntos. Estos puntos se representan para que luego, de acuerdo a la proyección que deseamos tomar, por ejemplo, en este caso, yo voy a tomar la proyección 001. Esta proyección va a visualizar la esfera y el cubo desde arriba, cogiendo estos puntos y uniéndolos hacia el vértice opuesto, contra el polo 00 menos 1. Cuando estas uniones corten la base del cubo, en el plano de la base van a generar puntos. Estos puntos se toman luego y se van marcando en la proyección estereográfica. Ahora, a su vez también cogemos los planos de las mismas direcciones. Los planos, como vemos acá, van cogiendo un área y cortan en forma circular o elíptica a la esfera. Esta esfera genera un contorno, la intersección. Este contorno, otra vez, lo vemos desde la parte de arriba, desde el polo 001, y vamos a ver, como se muestra en la figura, que se forma una especie de cono. Y de nuevo, en la intersección con el plano de la base, se va a formar una curva. Y esto lo repetimos para todos los planos. Como podemos ver acá ya están las proyecciones de cada uno de los vértices y de cada uno de los planos, formando la proyección estereográfica que vemos acá. Proyección estereográfica 001. También se pueden formar otras proyecciones estereográficas cambiando el ángulo de la visión o el polo que se quiera generar la proyección. Por ejemplo, esta es una proyección 100. Esta es una proyección 011 que ya está un poco rotada, por eso es que se forman otras curvas que son los otros planos. Ahora, vamos a pasar a cómo se realiza la proyección estereográfica en físico. Para esto necesitaremos una red de Wolf, que es una red graduada a 2 grados de distancia entre cada cuadrado. Ya explicaremos más adelante. Un papel Canson en la cual se va a poner sobre la red de Wolf y ahí vamos a poder dibujar la proyección estereográfica. Ahora, por ejemplo, tenemos este caso que es determinar los planos 011, 010, 101, 111 en la proyección estereográfica 001. ¿Cómo hacemos? Cogemos la red de Wolf y colocamos el papel Canson encima. Luego vamos trazando como la proyección estereográfica 001. Luego,
por ejemplo, en el 0, 1, 1, ubicamos la dirección 0, 1, 1, que estaría por acá. Luego, como teoría sabemos que la dirección de un plano está a 90 grados hacia el plano. O sea que, si nos fijamos acá, este es el polo, tenemos que rotar o virarnos hacia la izquierda, hacia el centro, 90 grados. Ahora, acá está aproximadamente 45 grados y hacia acá 45 más. Luego se forma el plano 0, 1, 1. Estos planos ya son conocidos, no por lo que está 45 y 45. Ahora tomamos, por ejemplo, el 0, 1, 0. Igual, como esto está a 90 grados, se forma el plano en la línea vertical. Ahora, un caso un tanto distinto, el 1, 0, 0, 1, 0, 1. Por ejemplo, acá podemos ver que el 1, 0, 1 está en la parte de abajo. Ubicamos el polo, la dirección, rotamos el papel canso, rotamos hacia acá para que se ubique en la línea ecuatorial. Acá está el 1, 0, 1, como ven en la pantalla. Luego, ya en la línea ecuatorial, giramos hacia la izquierda 90 grados. Luego generamos el plano y regresamos el papel canson como estaba. Está en el plano 1, 0, 1, el plano celeste, como se ve en la pantalla. Ahora el último caso es el plano 1, 1, 1. Como ven, está acá abajo, en el punto rojo de la pantalla. Rotamos hacia el polo, hacia la línea del ecuador, o la línea horizontal. Luego giramos o vemos 90 grados hacia la izquierda. Ahora esto no está exactamente a 40 grados, está a unos 60 y 80 y algo. Wow, no. 50 y algo. Y luego giramos un poco más. Ahora vemos que el plano se ubica acá. Regresamos el papel canson y se ve el plano 1, 1, 1. Ahora, ¿qué pasa cuando el plano que nosotros queremos o la dirección que nosotros queremos no se ubica dentro de los puntos o vértices que están en la red, sino es un vértice o un polo o un plano distinto? En ese caso, por ejemplo, acá tenemos la dirección 2, 1, 1. ¿Qué hacemos? Hacemos una relación de planos. Por ejemplo, si tenemos el polo 2, 1, 1, este va a ser, lo tomamos como la intersección de dos planos. Estos dos planos van a cumplir que con el polo 2, 1, 1, el producto punto entre ambos va a ser 0. Así que vamos dando valores hasta encontrar un plano que en producto punto con el 2, 1, 1 de 0. Por ejemplo, el 2, 1, 1 con el menos 1, 2, menos 1, 1, 1. 2 por menos 1 más 1 más 1 da 0. El otro plano es 0, menos 1 y 1, que también el producto punto da 0. Ahora pasamos a ubicar los dos planos y en la intersección de estos va a estar la dirección que nosotros queremos, la 2, 1, 1. Acá tenemos la red de Wolf y pasamos a ubicar los polos menos 1, 1, 1 y 0, menos 1, 1. Buscamos el polo menos 1, 1, 1, que es este. Luego rotamos el papel canson hacia la derecha y nos dirigimos 90 grados hacia la izquierda, siempre en la línea horizontal, 90 grados en la línea horizontal. Ahora contamos los 90 grados y trazamos el plano. Este es el plano menos 1, 1, 1. Luego ubicamos el polo 0, menos 1, 1. Como está en el ecuador, solamente giramos
nos movemos 90 grados hacia la derecha. Luego trazamos el plano y como nos piden el polo 2, 1, 1, ubicamos la intersección de estos dos planos. Esta intersección se encuentra acá. Ahora, ¿qué pasa si es que no nos hubieran pedido el polo 2, 1, 1? ¿Qué pasa si nos hubieran pedido el plano 2, 1, 1? Giramos el 2, 1, 1 hacia la horizontal y contamos 90 grados. Contamos los 90 grados y hacemos la curva del plano. Regresamos el papel y este sería el plano, como se ve en la pantalla, 2, 1, 1. Ahora, cabe resaltar que acá también se pueden hallar ángulos y demás. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos hubieran pedido el ángulo entre el polo 2, 1, 1 y el polo 1, 1, 1? Ahora vemos dentro del plano contamos los grados. Esta red está graduada aproximadamente a 10 grados, por lo que serían 10 y aproximadamente 15. Ahora, si nos hubieran pedido contra el plano 101, como vemos por acá que está el ángulo, simplemente lo giramos y lo tratamos de ubicar en una línea de un plano y contamos los ángulos. Gracias. Bueno, mi nombre es César Vigaray Valle, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. Vamos a seguir con la explicación. Ahora tenemos dislocaciones. Una dislocación son imperfecciones lineales en una red cristalina y se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo, y se utiliza para explicar la deformación y el endurecimiento de los materiales. Tenemos dislocación de tornillo, dislocación de borde y una combinación de estas dos que sería dislocación mixta. Una dislocación de tornillos se ilustra de la siguiente manera. Tenemos un cristal perfecto y realizamos un corte parcial y luego torcimos y desplazamos. Y si partimos desde el punto X, como vemos en la figura, y recorremos espaciamientos iguales en la misma dirección, vamos a terminar en el punto Y. Y el vector que se utiliza para cerrar esta trayectoria sería el vector de Burgess. Y como nos damos cuenta, el vector de Burgess sería paralelo a la dislocación de tornillo. Desde una vista 3D se ve mejor que el vector de Burgess es paralelo a la dislocación de tornillo, y vemos que cómo los átomos se están deformando desde la vista superior. Ahora tenemos la dislocación de borde. Se ilustra de la siguiente manera. Hacemos un corte parcial a la estructura perfecta y rellenamos con un plano de átomos adicionales. Luego, si partimos desde el punto X y recorremos espaciamientos iguales, vamos a terminar en el punto Y, y para el vector que se utiliza para cerrar esta trayectoria sería el vector de Burgess, donde el vector de Burgess va a ser perpendicular a la dislocación de borde. Una dislocación mixta vendría a ser una dislocación de tornillo y una dislocación de borde. Y como nos damos cuenta, el vector de Burgess para la dislocación de tornillo tendría la misma dirección que el vector de Burgess para la dislocación de borde, o sea, su dirección se conserva. Deslizamiento. Deslizamiento es el proceso por el cual se mueve una dislocación y hace que se deforme un material metálico. En una dislocación de tornillo, la dislocación se mueve perpendicularmente al vector de Burgess. En una dislocación de borde, la dislocación se mueve en la misma dirección que el vector de Burgess. Acá tenemos una imagen de una dislocación de borde. Como estamos dando cuenta, el vector de Burgess se va desplazando en la misma dirección que el desplazamiento. Un sistema de deslizamiento vendría a ser una dirección de deslizamiento más un plano de deslizamiento.
Planos y direcciones de deslizamiento en una estructura metálica. Bueno, como nos damos cuenta, en los planos de deslizamiento vendrían a ser los más compactos, o decir, tienen una densidad lineal más alta, por el cual se va a producir un deslizamiento. En un metal, cúbica centrada en el cuerpo vendría a ser un plano de deslizamiento el 110 y su vector de deslizamiento el 111. En los metales, cúbica centrada en las caras vendría a ser un plano de deslizamiento el 111 o su dirección de deslizamiento 110. O sea, tienen una densidad lineal muy alta o una densidad lineal muy alta, debido a que son más compactas. Ahora tenemos la ley de Smith, que sirve para diferenciar el comportamiento de los metales que tienen una estructura cristalina distinta, examinando la fuerza que se requiere para iniciar el proceso de deslizamiento. Acá, como vemos en la imagen, tenemos un eje axial phi, que vendría a ser el ángulo entre la perpendicular al plano de deslizamiento y el eje, y lambda vendría a ser el ángulo entre la dirección de deslizamiento y el eje. Una fuerza cortante es la fuerza que se necesita para que la dislocación se mueva en la dirección del deslizamiento. Ahora, resolviendo estas ecuaciones, se tiene la ley de Smith, que vendría a ser el esfuerzo cortante va a ser igual al esfuerzo unidireccional por el coseno de phi por el coseno de lambda. Ahora tenemos la influencia en las estructuras cristalinas. O sea, todo esto se ha llevado a cabo utilizando la ley de Smith, porque se puede verificar algunas características y propiedades que tienen los metales. Y acá tenemos un recuadro de las estructuras metálicas. Por ejemplo, factor de esfuerzo cortante resultante crítico, que vendría a ser el esfuerzo que se requiere para romper un enlace metálico para que se produzca el deslizamiento. Si lo tenemos en 60 psi, se trataría de una cúbica centrada en las caras. Y si tendríamos un esfuerzo cortante de 6000 psi, se trataría de una cúbica centrada en el cuerpo. El número de sistemas de deslizamiento, como expliqué anteriormente, que era el plano más una dirección, pero se diferencia de los demás por ser los más compactos o tener una densidad lineal muy alta o densidad planar muy alta. Si se trataría de un plano, densidad planar. El deslizamiento cruzado vendría a ser un deslizamiento de tornillo que tiene un impedimento y por el cual salta otro sistema para seguir moviéndose. Un resumen de propiedad, o sea, si tiene un deslizamiento cruzado, se dice que un material es dúctil, y si no lo tiene, se dice que es frágil. Ahora tenemos un ejemplo de aplicación de la ley de Smith, diseño de un proceso de fundición de un monocristal. Si se desea producir una varilla hecha de un solo cristal de aluminio puro que tenga un esfuerzo cortante resultante crítico de 148 psi, se deberá orientar la varilla de forma que cuando se le aplique un esfuerzo axial de 500 psi, la varilla se deforme por deslizamiento en una dirección de 45 grados en relación a su propio eje y mueva un sensor que detenga la sobrecarga. Diseñe la varilla y un método mediante el cual se pudiera ser producida. Bueno, para acá se va a utilizar la ley de Smith. Como vemos, como tenemos 148 psi va a ser igual a 500 psi coseno de lambda y coseno de phi, donde lambda me dan que es 45 grados y solamente hallamos phi, que vendría a ser el ángulo entre el eje y la dirección de deslizamiento. Entonces, por lo tanto, debemos producir una varilla que esté orientada de forma que lambda sea 45 grados y phi sea 65.2 grados.
Defectos puntuales. Son discontinuidades de la red que involucran uno o varios átomos. Se generan por el movimiento de los átomos al ganar energía cuando se les calienta mediante introducción de impurezas o a través de aleaciones. Entre los defectos puntuales tenemos vacancias, intersticiales o sustitucional. Vacancias. Una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal y se generan durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de daños por radiación. El número de vacancias se puede encontrar con la siguiente expresión. El número de vacancias es igual al número de átomos, donde Q vendría a ser la energía que se requiere para producir vacancias, R vendría a ser la constante de los gases y T la temperatura. Acá tenemos una ilustración de algunos defectos puntuales. Por ejemplo, en la figura A tenemos vacancias, en la figura B átomos intersticiales y en la figura C átomos institucional. En la figura A nos estamos dando cuenta que hay una ausencia de átomos en la estructura cristalina. En la figura B es intersticial porque se introduce un átomo adicional a una posición desocupada. Y en la figura C tenemos átomos sustitucional porque se reemplaza un átomo por un tipo distinto de átomo a la estructura cristalina. Ahora tenemos defectos superficiales. Los defectos superficiales son las fronteras que separan a un material en regiones que tienen la misma orientación cristalográfica. Como vemos en la figura tenemos un defecto superficial. Se trataría de 3 granos. El grano vendría a ser un arreglo de átomos casi idénticos. Y el límite de grano es la superficie que separa los granos individuales. Pero debemos tomar en cuenta que el átomo de grano para cada grano es el mismo. Ahora tenemos una ecuación de Hall-Page que relaciona la resistencia de excedencia con el diámetro de grano promedio. También tenemos el número de tamaño de grano ACTM, en la cual se ha determinado por una fotografía de un metal magnificada 100 veces, donde n vendría a ser el número por pulgada cuadrada y el n mayúscula. El n minúscula es el número de tamaño de grano ACTM. Ahora bien, un número ACTM grande indica que el material está constituido por muchos granos, es decir, los granos son muy pequeños y por tanto tiene una resistencia muy alta. Acá tenemos una gráfica del efecto del tamaño de grano en el esfuerzo de excedencia del acero a temperatura de ambiente. Como vemos que el esfuerzo de excedencia es directamente proporcional al tamaño de grano ACTM. O sea, si el esfuerzo de excedencia es alto, el tamaño de grano ACTM también va a ser un número grande. Acá tenemos un ejemplo donde se aplica la ecuación de Hall-Page. Bueno, dice, el diseño de un proceso cerámico para una resistencia requerida. Se desea producir un componente cerámico de cloruro de potasio con un esfuerzo de excedencia de 3000 psi. Pruebas realizadas muestran que un tamaño de grano de 5 micrómetros da una resistencia de 4000 psi y que el tamaño de grano de 100 micrómetros da una resistencia de 1200 psi. Bueno, para solucionar esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos un esfuerzo, una resistencia de excedencia de 4000 psi con un diámetro de grano de 5 micrómetros. Entonces tenemos la primera ecuación. Ahora con el grano de 100 micrómetros y la resistencia de 1200 psi tenemos la segunda ecuación. Ahora resolvemos este sistema de ecuaciones para encontrar la constante K y la otra constante sigma, donde la constante K sería 8069 y la constante sigma sería 393. Ahora, por tanto, el tamaño de grano requerido para una resistencia de 3000 psi solamente reemplazamos en la ecuación y encontramos el diámetro
de grano promedio, que sería 9.59 micrómetros. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Víctor José Gálvez Infante y voy a exponer a continuación el capítulo 5, movimientos de átomos e iones en los materiales. Cabría decir que la mayoría de los elementos que se encuentran en la naturaleza es muy difícil encontrarlos en estado puro. Los átomos o los iones suelen difundirse o moverse dentro del material en un proceso llamado difusión, el cual elimina las diferencias de concentración y vuelve al material termodinámicamente más estable, además de que elimina las diferencias de energía entre un punto y otro. En este capítulo se examinarán los siguientes temas: los principios y las aplicaciones de la difusión en los materiales, las leyes de Fick que expresa cuantitativamente la difusión, aplicaciones de la difusión. La difusión se define como el movimiento de las moléculas de una región de alta concentración a otra de menor concentración. Esto es producido por la energía cinética de las moléculas. También se considera la difusión como el flujo neto de iones, moléculas, átomos y vacancias dentro de un material. La difusión es una función del tamaño de la molécula y de la temperatura. La magnitud del flujo de la difusión depende de la temperatura. Mientras más temperatura existe en el material, la difusión será mayor. Como se observa, hay un gráfico de un grupo de átomos moviéndose dentro de un material. Se observa en un lado está el cobre y en el otro lado está el níquel. Después de cierto tiempo, la cantidad de cobre y de níquel en un lado está equitativamente puesta. A continuación presentamos algunos ejemplos de la difusión en las industrias. La cementación o carburación para las industrias, para el endurecimiento superficial de los aceros. La difusión de dopantes para dispositivos semiconductores. También en los cerámicos conductores. Materiales magnéticos para discos duros. Fabricación de botellas de plástico para bebidas y globos de Miller. Oxidación del aluminio, recubrimientos y películas delgadas, recubrimientos de barrera térmica en alaves de turbinas, fibras ópticas y componentes microelectrónicos, tratamiento de agua y de aire, y finalmente arrastre y difusión. Primero veremos el proceso de cementación o carburación para las industrias para endurecer superficialmente los aceros. La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin modificar su núcleo, originando una pieza formada por dos materiales: la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, que tiene la capacidad de ser tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de la superficie, ese acero con mayor concentración de carbono. Se puede ver una imagen de un engranaje en el cual ha sido sometido al proceso de cementación con la finalidad de endurecer su superficie. En la siguiente aplicación es la difusión de dopantes para dispositivos semiconductores. Los semiconductores ocupan un lugar muy importante en la electrónica. Estos semiconductores son dopados para formar regiones tipo N y tipo P. En el silicio, por ejemplo, mediante la difusión de átomos de arsénico se logra formar regiones tipo N, y mediante la difusión de átomos de boro se logra formar regiones tipo P.
Es importante esta difusión de átomos dentro de los semiconductores para que así se pueda conducir corriente en un solo sentido. Esto cumple un papel muy importante en el funcionamiento de diversos dispositivos, como los diodos y los transistores. En la siguiente imagen se puede observar materiales tipo N y tipo P. Se observan átomos de silicio que han sido dopados con antimonio y con aluminio. El silicio dopado con antimonio ha formado una región tipo N y el silicio dopado con aluminio ha formado una región tipo P. Cerámicos conductores. Generalmente, la mayoría de cerámicos son buenos aislantes de la electricidad. Esto se debe a que los cerámicos tienen fuertes enlaces iónicos y covalentes. Pero hay algunos cerámicos que son conductores, como la zirconia. Esto es gracias a la difusión de iones y electrones dentro de ellos. En esa imagen podemos observar a la zirconia, como dije, un cerámico conductor. Su apariencia es muy parecida a la del diamante. Materiales magnéticos para discos duros. Las aleaciones de cobalto se usan en la fabricación de discos duros para computadoras personales. Mediante un proceso de pulverización catódica se puede producir delgadas capas de estas aleaciones. En este proceso con frecuencia se agrega cromo para mejorar sus propiedades magnéticas, pero para que se produzca un efecto magnético útil se hace un tratamiento térmico que difunde estos átomos hacia los límites del material magnético. Límites de grano del material magnético. La imagen que se ve es el equipo usado actualmente para un sistema de pulverización catódica. Fabricación de botellas de plástico para bebidas y globos de Miller. No siempre es benéfica la difusión. Algunas veces es necesario limitar y hasta eliminar este proceso. En la fabricación de ciertas botellas de plástico debe minimizarse la difusión de dióxido de carbono. Otro ejemplo son los globos de helio hechos con Miller, que retienen al helio mucho más tiempo, debido a la capacidad del aluminio para evitar la difusión del helio hacia el exterior. Ahí se puede observar rollos de Miller y a su costado se puede observar los globos de helio que se han fabricado con Miller. Oxidación del aluminio. Es común escuchar que el aluminio no se oxida, pero esta afirmación no es cierta. Lo que pasa es que el aluminio forma una capa muy protectora y transparente que inhibe la difusión de oxígeno en el interior. Esta capa es delgada y casi no se nota. Además, el aluminio se oxida más rápido que el hierro. Recubrimientos y películas delgadas. Los recubrimientos y las películas delgadas se usan frecuentemente en el proceso de manufactura para limitar la difusión de vapor de agua, oxígeno y otras sustancias. En la imagen se observa cómo son metidos esos tubos a un baño de zinc.
Ese proceso es denominado galvanización por inmersión en caliente. Fibras ópticas y componentes microelectrónicos. Las fibras ópticas, hechas a base de sílice, se recubren con materiales poliméricos para evitar la difusión de moléculas de agua. Los efectos del vapor de agua en la fibra óptica son: debido a los grupos hidroxilo OH, aumenta las pérdidas ópticas. Además, el vapor de agua ataca la superficie del vidrio y causa microgrietas que disminuyen la resistencia del vidrio. Es por eso que se usan los materiales poliméricos para evitar que el vapor de agua se difunda a través de ellos. Arrastre y difusión. El movimiento de partículas, átomos, iones, electrones, bajo las fuerzas impulsoras distintas a la difusión, se denomina arrastre para el caso de transporte de carga. Un ejemplo es cuando abrimos un frasco que contiene un perfume. Es casi instantáneo el movimiento del perfume por el aire, se puede oler instantáneamente. En este proceso, la difusión tiene poco que ver. Otro ejemplo en donde es importante el proceso de arrastre es la electroforesis, que es el movimiento de partículas finas cargadas bajo un campo eléctrico. En la imagen se ve un proceso de electroforesis. Está la fuente, hay recipientes a los costados donde van los polos positivos y negativos, y en la parte central se puede ver el envase de vidrio donde se lleva a cabo este proceso. El siguiente tema es la estabilidad de átomos e iones. Las imperfecciones y hasta los átomos o iones en sus posiciones normales no permanecen estáticos. Los átomos se mueven por la energía térmica que poseen. La rapidez del movimiento de un átomo o ion en relación con la temperatura se expresa con la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es la que se observa. Dice que la rapidez de la difusión es igual a una constante propia de cada proceso por E elevado a menos Q sobre RT, donde R es la constante de los gases, equivalente a 1.987 calorías sobre mol Kelvin. T es la temperatura absoluta, que es medido en Kelvin, y Q es la energía de activación, calorías sobre mol. La rapidez se relaciona con la cantidad de átomos que se mueven. Si tomamos logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación, tendríamos que el logaritmo natural de la rapidez es igual al logaritmo natural de la constante menos Q sobre RT. Si se hiciera una gráfica del logaritmo natural de la rapidez en función del inverso de la temperatura, la pendiente de la curva será menos Q sobre R, y cuando la línea choque con el eje de 1 sobre T, aparecerá el valor del logaritmo natural de la constante. Este es un ejemplo de la gráfica de Arrhenius, elaborado para el proceso que se ve en la parte superior. La descomposición del dióxido de nitrógeno en monóxido de nitrógeno y oxígeno. Se puede observar que en el eje vertical está el logaritmo natural de la rapidez, y en la parte inferior está el inverso de la temperatura. Los mecanismos de la difusión. Un átomo que se está difundiendo debe abrirse camino a través de los átomos que lo rodean para alcanzar su nuevo sitio. El desorden que crean estas vacancias ayuda a minimizar la energía libre y, en consecuencia, la estabilidad termodinámica
de un material cristalino. En los materiales que contienen vacancias, los átomos se mueven o saltan de una posición de la red a otra. Este proceso se llama autodifusión. También existe la difusión de átomos distintos en los materiales, como la que se da cuando se juntan una lámina de cobre y de níquel. Hay dos mecanismos importantes por los que se pueden difundir los átomos o los iones. Los dos mecanismos son la difusión de vacancias y la difusión intersticial. Una difusión de vacancias se produce cuando un átomo normal de una red se mueve para ocupar la vacancia contigua. Entonces se crea un hueco, una nueva vacancia. Si se siguen así, moviendo los átomos para ocupar las vacancias dejadas, habría un flujo de vacancias y de átomos a contracorriente, o sea, en sentidos opuestos. Una difusión intersticial se da cuando un átomo o ion intersticial se mueve de un sitio intersticial a otro. Esta difusión, comparada con la difusión de vacancias, se da con mayor facilidad. En esta gráfica se puede observar la difusión por vacancias y la difusión intersticial. La gráfica A muestra la difusión por vacancias donde un átomo de una red ocupa un sitio vacante. Y en la figura B se puede ver la difusión intersticial donde un átomo intersticial se mueve a otro lugar intersticial. Mecanismos de la difusión. Un átomo que se está difundiendo debe abrirse camino a través de los átomos que lo rodean para alcanzar su nuevo sitio. Al inicio el átomo está en una posición de relativa baja energía. Para moverse debe superar una energía. Esa energía es la energía de activación Q. Por lo general se requiere menos energía para mover un átomo intersticial a través de los átomos contiguos. Por lo tanto, la energía de activación es menor para la difusión intersticial que para la difusión por vacancias. En esta gráfica se puede observar la energía necesaria para la difusión por vacancias y para la difusión intersticial. Se observa que, como ya lo dije, primero se encuentran los átomos en una situación de baja energía y luego tienen que superar una barrera de energía llamada Q, que en el caso de la difusión por vacancias es mayor que en la difusión intersticial. La siguiente gráfica muestra los valores característicos de energías de activación para la difusión de átomos diferentes en distintos materiales. Se puede observar los pares de difusión, que viene a ser la combinación de un átomo de un elemento dado que se difunde en un material anfitrión. Además, se puede ver el valor de Q, que es la energía de activación de la difusión. Se ve los ejemplos para la difusión intersticial, la autodifusión y la difusión heterogénea. Ese es el tema que me ha tocado. Primera ley de Fick. La velocidad a la cual los átomos se difunden en un material se mide por la densidad de flujo J, el cual se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. La primera ley de Fick es aplicable solamente para flujos estacionarios, o sea que sus variables no dependen del tiempo. El gradiente de concentración. El gradiente de concentración es aquel que se define como la variación de la concentración a lo largo de una distancia delta de x. El flujo a una temperatura en particular es constante solo si es constante el gradiente de concentración. El gradiente de concentración juega un rol muy importante en el flujo de la cantidad de átomos que pasan por unidad de área, ya que depende de este proporcionalmente el flujo de átomos. El coeficiente de difusión y de la temperatura. Empíricamente se ha encontrado que D varía exponencialmente con la temperatura según la ecuación de Arrhenius, donde el coeficiente de difusión es igual a una constante por la exponencial del cociente entre la energía de activación
dividido entre la constante universal de los gases por la temperatura. Al lado derecho podemos ver una gráfica en la cual el coeficiente de difusión se muestra gráficamente con respecto a la inversa de la temperatura. Factores que afectan a la difusión y la energía de activación. Entre ellos tenemos el tipo de difusión, y un claro ejemplo de eso es cuando hacemos la comparación de difusión intersticial con la difusión sustitucional por vacancias, que por lo general tiene por tener una energía de activación más baja, ocurre a más deprisa que las otras. Tenemos también otros factores como la temperatura de fusión y también la forma de la estructura, como el tipo de material y el tamaño. Podemos ver acá una tabla en la cual especifica cómo varía la difusión de los siguientes materiales que se encuentran mostrados en la tabla con respecto al tipo, obviamente, de difusión. Segunda ley de Fick. Describe el estado dinámico de la difusión de los átomos. La segunda ley de Fick establece lo siguiente, que la variación en el tiempo de una concentración es igual a la derivada respecto de la longitud del coeficiente de difusión por la derivada de la concentración respecto de la longitud x. Esta ley establece que la velocidad de cambio de la composición de la muestra es igual al coeficiente de difusión por la velocidad de cambio al gradiente de la concentración. La solución de la segunda ley de Fick es la siguiente, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. La solución de la segunda ley de Fick nos permite calcular la concentración de una de las especies en difusión cerca de la superficie del material en una función del tiempo y la distancia, y siempre y cuando el coeficiente de difusión D permanezca constante y las concentraciones del átomo en la difusión en la superficie y dentro del material se mantengan sin modificación. Bueno, la difusión en procesos de materiales. Bueno, entre la difusión en los procesos materiales tenemos el crecimiento de grano. El crecimiento de grano implica el desplazamiento de los bordes de grano, permitiendo que algunos granos crezcan a costa de otros. En este caso, los átomos se difunden a través de los bordes de grano y en consecuencia el crecimiento de los granos está relacionado con la energía de activación necesaria para que un átomo salte a través del borde de grano. También tenemos soldadura por difusión. Bueno, la soldadura por difusión se realiza en 3 pasos. El primero se realiza mediante presión, deformándolas, obligando a las dos superficies a unirse, fragmentando impurezas y produciendo una gran área de contacto átomo-átomo. Mientras la superficie se mantiene en compresión y a temperatura elevada, los átomos se difunden a lo largo de los bordes de grano hacia las vacancias restantes. Dado que la difusión de bordes de grano sucede rápidamente, el segundo paso se da a corto tiempo. Finalmente, el crecimiento de grano aleja los huecos remanentes de las fronteras de grano. Para el tercer paso, es decir, para la eliminación completa de los huecos, debe ocurrir la difusión volumétrica, misma que es relativamente lenta. Sinterización. La sinterización es un tratamiento a alta temperatura que hace que las partículas se unan y de manera gradual se reduzcan el volumen del espacio de los poros entre las mismas. La sinterización es un paso frecuente en la fabricación de componentes cerámicos, así como en la producción de componentes metálicos mediante la metalurgia de polvos. Se desea realizar un proceso de endurecimiento de un acero por cementación o carburación para mejorar su dureza y resistencia al desgaste.
Para ello se utiliza un horno con atmósfera que proporciona una concentración de carbono en la superficie de la pieza al 1,2%, que se mantiene constante durante todo el proceso. El acero es un F1120, por lo tanto tiene una concentración inicial de carbono del 0,2%. Primero, calcular el coeficiente de difusión a 927 grados Celsius. 2. La concentración del carbono a 2 milímetros de profundidad tras 10 horas. Y el tiempo de tratamiento requerido a 927 grados Celsius para obtener una concentración del 0,4% a 1 milímetro de profundidad. Entonces, para hallar lo que nos piden respecto al coeficiente de difusión, simplemente tenemos que aplicar la fórmula de Arrhenius. Con los datos ya obtenidos acá, de acuerdo, obtenemos que la constante de sub 0 es igual a 30,8 milímetros al cuadrado por segundo. La energía de activación para la difusión es de 125 kilojoules por mol por grado Kelvin. Y la constante universal de los gases es 8.31 joules por mol por Kelvin. Entonces, lo único sería reemplazar en la fórmula de Arrhenius y transformar la energía de activación a joules para que sea más conveniente en los cálculos. La concentración del carbono a 2 milímetros de profundidad tras 10 horas de tratamiento a esa temperatura. Entonces aplicamos la fórmula como que vemos en pantalla y de acuerdo a un arreglo obtenemos la que se obtiene a la derecha para hacer un mejor cálculo. Entonces reemplazamos la fórmula de los datos ya determinados en el problema y simplemente despejamos la función c sub x. Mediante la tabla que obtenemos en la derecha buscamos los valores para 0,5 y reemplazamos y obtenemos el c sub x que representa la concentración. El tiempo de tratamiento a 927 grados Celsius para obtener la concentración del 0,4% a 1 milímetro de profundidad. Al igual que la anterior, reemplazamos en la fórmula y en este caso, por contrario, tenemos que determinar el valor que se encuentra entre paréntesis de la función error. Y para ello, determina este valor que tenemos a la derecha de la igualdad, lo buscamos en valores aproximados en la gráfica o en la tabla que tenemos a la derecha. Como vemos que el valor de 0,8 está entre los valores que se encuentran en los recuadros, para poder hallar el valor aún más aproximado por medio de interpolación lo obtenemos, obteniendo que el tiempo necesario es de 2228 segundos o igual a 45 minutos.